Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó hace un par de horas en su cuenta de Twitter y dice así: platiqué con Miguel Rincón y Carlos Slim. Siempre procuro recoger los sentimientos de los más humildes, así como también escucho a los empresarios exitosos. Nadie es más que otro y no todo el que tiene es malvado. México es, entre otras cosas, una nación libre, fraterna y plural. Yo le pregunto al presidente, ¿será que Carlos Slim no es malvado? ¿Será que Carlos Slim se hizo de sus empresas en tiempos de los gobiernos neoliberales a la buena, sin que le costara a los mexicanos de a pie? Ahí la dejo de tarea. Señor presidente, pues tenemos otros datos. Vamos con Daniel Marmolejo, nuestro amigo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida y cabeza del esfuerzo llamado Los Incorruptibles en su canal de YouTube 4 con número 4A República. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿cómo te va? Hola Vicente, queridos amigos de Sin Censura en la emisión nocturna y en las diurnas y en las madrugadas también, al gran Toño, a Meme, a todos. Muy bien, querido Vicente, pues muy interesado en el debate que se ha abierto en este momento con este grupo de personalidades de fama neoliberal, de dudosa reputación y de nula intelectualidad. Así es que aquí muy atento, Vicente. Oye, mi querido Daniel, antes de hablar de los 650 intelectuales y científicos, por cierto, no sé en cuál grupo cabe un León Krause o algunos de estos periodistas como Denise Dresser, pero en fin, eso es harina de otro costal. Dime, exagero cuando creo que, y no estoy de acuerdo, lo digo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando creo que se intenta apapachar a empresarios como Carlos Slim. Carlos Slim fue el demonio por tantos años para los mexicanos, por el tema de Telmex y por, digo, hasta la fecha, seguir cobrando como de primer mundo un servicio de la chingada. Y con mucho respeto, yo entiendo que el presidente tiene que ser el gran primer mandatario, pero pues está cabrón apapachar a un Carlos Slim por lo que significa, entendiendo que a lo mejor un Carlos Slim tenga una diferente actitud en este gobierno de la Cuarta Transformación. Pues mira, es conveniencia mutua. Indudablemente no basta con el tema de los impuestos, los proyectos sociales. Se requiere mucha inversión. Evidentemente, Carlos Slim ha dirigido sus inversiones a España, Argentina, y como que las inversiones en México ahí han estado y las ha sostenido. Algunas de sus tiendas llamadas Sanborns pues han cerrado, algunas que son pues digamos ícono de sus establecimientos, la del Pedregal, por ejemplo. En fin, creo que Carlos Slim es un hombre que siempre sabe caer parado. No importa si es con el neoliberalismo o con la 4T o con el que le pongan enfrente. Y también con Trump, porque recordarás, Vicente, que él fue informado por Trump de que de manera personal incluso se iría directamente contra el New York Times, situación que generó el que vendiera sus acciones Carlos Slim. O sea, sabe con quién negociar y hasta dónde. Esa es una gran virtud que tiene Slim. Yo no creo que él, primeramente, antes que otra cosa, sea el genio de los negocios. Creo que ha sido un personaje suficientemente oportunista, de muy buenas relaciones, que también ha mantenido consistencia con sus inversiones y que, convengamos también, él es la cara de otros personajes involucrados en las operaciones comerciales de privatizaciones. O sea, no puedes entender que se haya pasado una empresa estatal como es Teléfonos de México a la vía privada sin que Carlos Salinas de Gortari no haya dejado allí sus anzuelos. No lo puedes creer.
y como esas pudiesen ser otras empresas más. Al mismo tiempo, en esto que se llama dinero, o lo que los intelectuales, reales intelectuales dirían, el valor que se autovaloriza, Carlos Slim ha sabido hacer crecer su fortuna. Y en esta circunstancia de pandemia, pues es un personaje que tuvo que detener sus operaciones, pero finalmente se mantiene con una estabilidad laboral relativa. Si bien es cierto, los empleos que genera Slim, pues no son empleos bien pagados, ¿verdad? Muchas de las personas que nos atienden en sus restaurantes dependen de las propinas que nosotros damos. No obstante, y a pesar de todo, pues es un empresario mexicano y ha sido uno de los empresarios más ricos en los últimos años en el mundo. Pero su riqueza se debe a eso que tú has dicho, que tuvo el proteccionismo del gobierno. O sea, es un personaje que busca siempre, como también lo hace Ricardo Salinas Pliego, el proteccionismo del gobierno. Sin el proteccionismo del gobierno, querido Vicente, no hay forma de que Slim hubiese acumulado la riqueza que tuvo. Y estamos hablando de los gobiernos de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de la Cuarta Transformación. Es decir, que para él las ideologías no son un problema. También sabemos de algunos acuerdos históricos que venía haciendo en el tema del centro mayor, del centro capitalino de la Ciudad de México, de urbanización, de esto que fue muy importante y que también tocó al gobierno de Marcelo Ebrard. Es decir, que él ha tenido siempre una visión de desarrollar estrategias de negocios con los gobiernos. Y hoy lo veríamos muy claramente con el tema del Tren Maya, por supuesto. Muchos empresarios, Vicente, no tienen la llegada que tiene Carlos Slim. Esa es la realidad. Y muchos de ellos han señalado que dónde están los dineros de Slim ahora que se necesitan. Aquí quizás sea el tema fundamental de esta reunión, que el presidente de la República estuviese llamando a Slim para que abra la cartera y empiece a invertir. Quienes han criticado que Slim no ha hecho inversiones últimamente, pues tienen razón, pero yo creo que tampoco los empresarios han cometido necesariamente el accionar de sus capitales en este momento, en los tiempos de pandemia. Los empresarios más ricos se dedican regularmente a comprar o encontrar oportunidades de negocios en empresas en donde hay potencial de mercado y que son negocios que estuviesen siendo fracturados por alguna determinada razón. Entonces ellos muy vivazmente realizan este tipo de operaciones. Ahora bien, a Slim le tocó también bailar con la fea, ¿no? Como dirían en los ranchos, en el caso particular del nuevo aeropuerto que pretendían en Texcoco. Pero fue mucho más inteligente como para decir, bueno, pues es un aeropuerto, no pasa nada, ¿no? Pero él ya tenía previsualizadas varias acciones adicionales. No sabemos, pero es muy probable que muchos de los proyectos de enormes inversiones, de los megaproyectos, que aunque ya no se les llame así, no dejan de ser megaproyectos, pueden tener mucha de la inteligencia de negocios de estos personajes que estarían promoviéndole a candidatos y a presidentes la oportunidad de hacer estrategias como puede ser el Tren Maya, el tren transísmico, sobre estas cortinas de desarrollo que se han planteado. Es muy probable, porque aunque los políticos, y aquí no voy a generar ninguna controversia en ese sentido, tienen una clara visión, también necesitan que los empresarios contribuyan a esta reflexión. Por algo Romo está dentro del gobierno. Claro. ¿Sí? Y bueno, finalmente, querido Vicente, también habría que valorar cuál ha sido el comportamiento de personajes como Slim, mientras que pudiéramos ver el comportamiento de personajes como Ricardo Salinas, que lo ves desde los emisarios que manda a las mañaneras, desde las consignas contra la Cuarta Transformación que promueve en sus modelos de negocios y en el desafío que ha tenido con algunos de los comunicadores que él tiene bajo su control, incluyendo
incluyendo de la telebancada a una senadora que traicionó a la Cuarta Transformación. Y mi querido Daniel Marmolejo, hablemos de estos 650 científicos e intelectuales, aunque algunos que firman no son ni científicos ni intelectuales. Veo que vas a hablar de esto en Los Incorruptibles a las 10 de la noche en tu canal 4A República con los periodistas de las mañaneras. Pero bueno, hablemos aquí en Sin Censura de estos personajes que básicamente no tienen madre. Pues mira, hoy estaremos en Los Incorruptibles y vamos a hablar de los impresentables, querido Vicente. En esta carta o en esta mensaje que manda al presidente, lo primero que señalan ellos es que la libertad de expresión está bajo asedio en México. Pues yo no sé en qué parte estaría la libertad de expresión bajo asedio en México, de no ser en los estados gobernados por el PAN y por el PRI, en donde hay todavía visos de control. Gobiernos como Jalisco, sabemos que ahí puede haber más represión hacia los periodistas. El Estado de México. En el Estado de México, indudablemente, Vicente, imagínate en Tamaulipas, ¿no? Poder hablar con libertad debe ser sumamente difícil. Entonces, esto queda circunscrito a un determinado estado gobernado por la oposición a la Cuarta Transformación de manera más razonable. Y dicen ellos, con ello está amenazada la democracia. Perdón, pero yo creo que en este país lo que demostraron 30 millones de personas es que ganó la democracia. Entonces aquí ya es una posición falaz. Y luego dicen, el presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Quiero recordar a los aquí firmantes que el mote de el Mesías Tropical fue inscrito en la memoria de ellos mismos por uno de los firmantes, es decir, la estigmatización y la difamación viene de Enrique Krause. Dice, al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público. Bueno, yo no creo que el presidente haga nada de lo dicho anteriormente y sigo con la consigna de Krause. Y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. Si yo voy a la memoria inmediata, querido Vicente, quienes han degradado y rebajado la tribuna presidencial es Carlos Loret de Mola y Broso con la recreación del escenario de las mañaneras. Entonces, ellos que son cuates de estos son justamente los que rebajan la tribuna presidencial. Y además lo hacen de la forma más socarrona, vulgar. Son dos personajes verdaderamente despreciables. Dice, el presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Si se refiere a cuando el presidente señaló la palabra fifís a los periodistas, incluso al hijo de, porque no lo podemos referir como alguien suficientemente capaz. Tú has tenido debates con el hijo de Pedro Ferriz, yo lo llamaría el hijo de Pedro Ferriz. El presidente le dio una explicación histórica del significado. Sus palabras son órdenes. Pues no, yo creo que el presidente no ordena a nadie, instruye, ¿sí? Instruye a las distintas autoridades en temas como la austeridad republicana, que se hagan bien las cosas, que se trabaje por los pobres. Pues son instrucciones del presidente. Quizás a nivel militar, pues sí, son órdenes, ¿verdad? Pero a nivel institucional, con la generosidad con la que se muestra el presidente, pues instruye, porque además siempre lo dice con mucho respeto y amabilidad. Tras ellas han llegado la censura, pues no veo, sigo sin ver la censura y además estamos sin censura. Sería un sinsentido hablar de ello, de no ser que sea YouTube o alguna red en donde haya censura. Sanciones administrativas, si se refieren a lo que le causó anexos
El que con documentos apócrifos esté sancionado, pues quizás, ¿no? Pero no está fuera del marco de la ley. Y amagos judiciales a los medios, publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. No estamos en los tiempos de Luis Echeverría, están totalmente confundidos. Los tiempos en los que el diario Excelsior pues sufrió ataques fueron en los tiempos de Luis Echeverría, y hasta el momento no hay ningún medio proscrito en México, o sea, mienten nuevamente. ¿Sí? Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. Momentos, señores, quien dijo eso fue Paco Taibo, no el presidente, y Paco Taibo ya es un hombre de una edad respetable que puede hablar por sí mismo, ¿no? El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo. El presidente ha asignado un acuerdo con Naciones Unidas para luchar contra los feminicidios. Es un acuerdo en donde estuvo Naciones Unidas, y mujeres, estuvieron pues realmente los representantes más importantes, incluso algunos europeos, en el año 2019 con la preocupación sobre este cáncer que son los feminicidios en México. Además, el 70% de las personas que son beneficiadas con los proyectos sociales son justamente mujeres. Por lo tanto, el texto miente. Ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia. Caray, si alguien ha recibido violencia durante muchos años, justamente las mujeres pues están luchando por ello, ¿no? Y no creo que haya una indolencia a las víctimas, porque el presidente acaba de dar, esto sí es un ordenamiento o una instrucción, como se le quiera ver, pero siempre en sentido positivo, rescatar los cuerpos de los mineros de pasta de conchos, ¿sí? Y también ha dado instrucciones para volver a hacer el proceso de investigación y de la legalidad sobre el tema de los 43 desaparecidos jóvenes de Ayotzinapa, de la Normal Isidro Burgos. Y también está tratando de lograr justicia en el caso de la guardería ABC. Entonces ahí vemos el dolor de las víctimas y cómo el gobierno, y también en casos como los de Lidia Cacho y otros más, incluyendo los genocidios, los actos genocidas durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el gobierno ha asumido la responsabilidad por estos crímenes y por estas acciones claro, injustas contra periodistas, y sigue diciendo, ha ignorado los reclamos ambientalistas, canceló la mina a cielo abierto en Baja California Sur, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha querido que se saneen todas las operaciones, el presidente, que se mantienen con los fideicomisos, ha tratado de humillar al Poder Judicial. Ah, caray, yo no sé cómo pueda el presidente humillar al Poder Judicial cuando siempre ha dicho que es autónomo. Fíjate, Vicente, que aquí haría yo un paréntesis, si lo permites. Quien ha señalado al Poder Judicial con una estigmatización fui yo, cuando dije que por la información que yo le proporcionaba al presidente, varios jueces y magistrados estarían siendo comprados. La legalidad estaba siendo comprada en México. Y esto lo denominé el apestódromo del Poder Judicial, asumiéndolo desde luego a determinados personajes, desde luego no a todo el Poder Judicial. Hay gente muy honorable y verdaderamente muy buenos dentro del Poder Judicial. Definitivamente. Dijo el presidente a ello, Vicente, dijo fuchibácala, eso no es una humillación, esa es una respuesta al apestódromo. Y luego dice, ha golpeado a las instituciones culturales. No sé cómo, simplemente quien ha golpeado las instituciones culturales es el COVID. Científicas y académicas, pues no, que ya se fabricaron 2 respiradores. Académicas, no le ha quitado el presupuesto a la UNAM, no, se mantiene desde luego el presupuesto del CIDE, que era algo que se había analizado, y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Pues están expresando con libertad, pero mienten. Y dice, recordemos por último que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. Ellos no están en riesgo. Quienes estamos en riesgo somos los que hemos denunciado la corrupción, quienes hemos denunciado el latrocinio, quienes toda la razón. Hemos denunciado, querido Vicente, al cártel que se instaló en Palacio Nacional. Ellos nunca han usado esos términos. Ellos no están en riesgo, Vicente. Ellos lo único que no ven engrosada es su cartera.
No se alimenta el rencor desde esta tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. El río sobre el cual estamos nosotros reprochando es sobre el río de sangre de Felipe Calderón. Esta es mi reflexión, Vicente. Los demás, los que signan, no entienden lo que está escrito y no lo han contextualizado. Por lo tanto, lamento mucho que hayan recibido títulos que los acrediten como científicos, que otros se llamen intelectuales y que otros se llamen no sé qué. Pero pues esta es una forma de plantear con datos la manera de desmontar su intento nefasto del golpismo reaccionario de estos sujetos. Bien dicho, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Por qué no invitamos a la gente a que los acompañen los incorruptibles, que será el tema de discusión, y para que estén al pendiente de lo que publicas en 4A República en YouTube? Pues gracias por dejarme estupirles parejo a todos estos, Vicente. Yo los invito hoy porque invitamos también al Tigre, a gente con mucha conciencia. Va a estar Gaté, que es nuestra queridísima Erika González Elric, va a estar Salario del Miedo, pues va a haber importantes ciudadanos mío, también. Va a sacar chispas eso, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, va a sacar un chingo de chispas, Vicente, porque no se las va a cobrar el presidente. El Tigre se las va a cobrar a estos traidores que nunca, Vicente, nunca defendieron, nunca se pararon en una plaza por Digna Ochoa, por Regina Martínez, por la guardería ABC, por los mineros de pasta de conchos, por el tráfico de armas, por los desaparecidos, los 43 normalistas, nunca, querido Vicente. Esos firmantes de, pues, no sé, de cartulina. Ahí vamos a estar en unos minutos, Vicente. Ya aprendimos la maquinaria contigo. Estamos encendidos, estamos muy activos y listos para reflexionar con el público de Incorruptibles, invitándolos a todos ustedes a que no nos dejen, que también nos acompañen, nos den un espacio para convivir con ustedes. Te mando un abrazo, querido Daniel, y saludos a todos los que forman parte de Incorruptibles y que hoy dejarán la víbora chillando. Un abrazo, querido. Hasta pronto, Vicente. Saludos a todo el gran auditorio de Sin Censura. Buenas noches. Claro que sí.